El tercer capítulo del libro de Joel habla acerca de cómo Dios es un Dios justiciero, es decir, la soberbia del hombre y que hará justicia sobre las naciones, sobre aquellos que han ignorado su voz, su palabra, su voluntad, sus preceptos. En el capítulo 2, versículo 28 dice lo siguiente: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Una plaga espantosa había venido sobre la tierra de Israel, sobre el pueblo de Israel. Una plaga de langostas devastadora, implacable, se había cernido sobre las cosechas, que eran el fundamento de la riqueza de la nación. Algo incontrolable, no como un enemigo invisible, ¿verdad? Incontenible, que estaba minando al pueblo porque lo estaba metiendo en la miseria, en la pobreza y en el hambre, en tiempos post-exílicos, después del exilio, después del cautiverio. Y viene entonces en tales circunstancias desesperantes, desesperadas, el Espíritu de Dios a hablarle a un hombre un tanto desconocido. No se sabe mucho de Joel, solo se sabe que su padre, su papá, Betuel, tenía un nombre que significa Jehová está, Dios está, Dios está contigo. No se sabe mucho de él, pero él le toma por profeta y trae una voz y un mensaje estruendoso, muy pertinente y poderoso al momento de sufrimiento social colectivo de un pueblo creyente. Y dice en el versículo, en el capítulo 1, dice que vino palabra de Jehová sobre Joel, hijo de Petuel.
y habla a los ancianos, a los líderes y al pueblo. Y les hace una pregunta. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres antes de hoy? Les pregunta a la gente de experiencia. Le pregunta, cosas como las que están pasando hoy, ¿han acontecido en los días de tu juventud? ¿Tú tienes en la memoria cosas como las que están sucediendo en tu haber, en tu vida? ¿Han pasado cosas como estas en el pasado según tu memoria? Esa pregunta es una pregunta muy inductiva. Vienen y te dicen hoy, Mónica, lo que estás viviendo hoy, ¿lo habías vivido alguna vez? Este desastre, este espantoso desastre, ¿lo habías vivido? Mi padre, mi papá, un día me dijo, hijo, yo nunca había visto al mundo tan caótico como lo que hoy veo. Mi papá me lo dijo, mi papá tiene 80 años. Y dicen, todos los días de mi vida nunca había visto un mundo tan caótico como lo que hoy estoy viendo, tan violento, tan inmoral, tan alejado de Dios, tan irreverente, tan irrespetuoso, tan cínico, tan soberbio. Y ahora esto, esta plaga que viene sobre nosotros, para asustarse, para asustarse. Pregunta interesante a los ancianos. Joel les pregunta de parte de Dios, ¿han acontecido en vuestros días, es decir, desde que tienes razón y entendimiento, o en los días de tus padres, cosas como estas? Y luego les dice, esto que está pasando, lo que está pasando hoy, esto le contaréis a vuestros hijos y a los hijos de tus hijos y sus hijos a la otra generación. Es decir, lo que estás viviendo hoy, Clara, lo que estoy viviendo yo, lo que están viviendo ustedes, se lo contaremos los sobrevivientes de esta catástrofe. Se los contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué le contaremos a nuestras generaciones? Versículo 3, versículo 4. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Es decir, primero vino la oruga y devoró. Y luego lo que quedó se lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, hubo un saqueo, hubo una destrucción, hubo un tiempo de devastación y de desolación en medio de nosotros, y ha quedado nada, absolutamente nada ha quedado para nuestro sustento.
¿Usted puede imaginarse lo que es no tener que comer? No puede, ni puedo yo. Ni siquiera podemos imaginarlo. Dios nos libre de una hambruna. Eso pasó aquí. No había que comer. Porque de las migajas que dejó uno, se los comió el otro. No había que comer. Había venido un enemigo de repente, como suele pasar. De la nada salen los enemigos devastadores. Y doblan al poderoso hombre. Doblan al aparente invencible hombre. Doblan la raza humana con todo su conocimiento, con todos sus prodigios, con todas sus capacidades, con toda su inteligencia, con toda su sabiduría. Lo doblan y lo postran con el rostro en el piso y se llena de polvo. Así son los enemigos del hombre. ¿Le suena la historia? ¿Le hace sentido la historia? ¿Sí? Hay un caos, como una nube que ha descendido sobre la tierra. Y todo nuestro quehacer como seres humanos, todos nuestros proyectos como seres humanos, todos nuestros éxitos como seres humanos, todos nuestros logros como seres humanos, nuestras empresas como seres humanos, proyectos, se ensombrecen y comienzan a cuestionarse y comienza uno a pensar si realmente se logrará. Porque una sombra se cernió, sobre nosotros. Y esa sombra ataca. No es solamente una amenaza, sino que ataca en lo colectivo, pero ataca también en lo individual. Mata y roba. Dice, versículo 9 dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Ustedes saben que en el templo se ofrecían, aparte de animales, se ofrecían también granos, cosecha. ¿Sí saben eso, no? Dice, se llevaban ofrendas, al templo se llevaban ofrendas en especie, tanto animales como trigo, como otro tipo de granos, se llevaban y se entregaban como diezmo, como primicias y como ofrendas a la casa del Señor. Era el símbolo de la prosperidad, es decir, cuando la ofrenda y la libación eran abundantes en la casa del Señor, era símbolo de que estaba la abundancia en el pueblo, en los hogares. Quiere decir que si había grandes diezmos, el pueblo estaba enriquecido. Y aquí dice, versículo 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Quiere decir, escaseó, no hay trigo, no hay cebada, no hay ofrendas, no hay nada, síntoma de la escasez
que hay en el pueblo. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están en duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, es decir, la uva con que se hace el vino. Se perdió el aceite. Todo fue destruido. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Esa era la situación. Esa era la catástrofe que había venido sobre el pueblo. Como hoy, como aquí, como ahora, como entre nosotros. Nos animamos unos a otros. Échale ganas. Nos animamos para no llorar, para no sufrir más. Nos animamos los unos a los otros. Y traemos palabras optimistas entre nosotros para levantar el espíritu. Pero la realidad es que estamos desolados. Estamos desolados. Porque una desgracia vino sobre la tierra. Y no sobre una región, sobre el mundo entero. Los Juegos Olímpicos más tristes de la historia, no sé si son estos o fueron los de Alemania, pero a mí me parece que son estos, porque ni gente hay en los estadios. Tristísimo. Pero el hombre se anima a sí mismo. Los hacemos. Qué bueno, porque si no nos volvemos locos. Pero si somos sensatos y honestos, el mal que se ha cernido sobre la tierra es evidente, patente, obvio, ¿no? Igual que en los tiempos de Joel. No sé si igual o peor. Porque de hambre también se muere la gente. Hay un mensaje de Dios en este libro profético. Hay un mensaje de Dios. ¿Sí? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Fíjese. Pues cómo no tenían que comer. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Tremenda situación, tremenda situación. Mi esposa me dijo hace unos días, dice, yo siento que lo que viene después es un problema económico sobre la tierra. Y eso se lo conté a unos pastores y dijeron, creemos que sí. Oremos porque no. Oremos porque no. Porque hemos aguantado, porque tenemos comida.
Hemos aguantado porque tenemos agua. Hemos aguantado porque tenemos casa. Hemos aguantado porque tenemos medicinas. Hemos aguantado porque hay hospitales, más o menos. Hemos aguantado porque estamos más o menos cómodos en las otras áreas. Oremos porque Dios impida que otras áreas de nuestra existencia sean trastocadas. Y es muy significativo que este mensaje esté en la Biblia y que Dios esté tomando el tema a través de Joel como profeta. Es muy importante entender eso. Quiere decir que Dios está metido en el asunto. Dios está metido aquí en el asunto. Y la visión del profeta Joel del pueblo que está sufriendo es un pueblo aburrido, desanimado, temeroso, un tanto desgastado, sin fe. Su fe se ha hecho chiquitita, se han alejado de la oración, se han alejado de la devoción, se han alejado del gozo de predicar la palabra de Dios, de proclamar las glorias de Dios, se han achicado, están en sus casas ahí, esperando a ver qué, si se acaba o nos morimos. Sí soy claro en lo que ve el profeta Joel. Están ahí diciendo, no, pues es que quién sabe si con una fe casi muerta, anulada. Parece que el enemigo ganó. Parece que él ganó. Parece que lo logró. Parece que su objetivo de aniquilar la fe del pueblo, la fe del pueblo en su Dios, se logró. El enemigo lo logró. Eso parece. Y ahí estamos, temerosos, ausentes, la fe ya no tiene importancia, distraigamos la mente en la televisión, distraigamos la mente en el internet, es un buen narcótico el internet. ¿Se ha dado cuenta de eso? La iglesia, pues, X. Dios, pues sí, Él es lindo, pero aquí estémonos, sumergidos en el internet, sumergidos en nuestros pensamientos, en nuestros temores, perdiendo la fe, secándose la fe, cada día más seca, cada día más pequeña, cada día más reducida a un bocado de pan. Aquella fe ferviente se está consumiendo a causa del dolor, a causa del temor, a causa de la confusión. Parece que el enemigo gana, parece que gana. Pero viene el Espíritu de Dios al profeta Joel y mire lo que le dice al pueblo. Versículo 5, gracias Ángel. Dice, despertad, despiértense borrachos, narcotizados por el internet, narcótico, al dolor, a la depresión, a la ansiedad. Despiértense borrachos. Es un llamado del Espíritu. Despiértense, caigan a su realidad, dejen de fugarse a través de su droga psicológica.
Abran los ojos y vean la realidad de lo que estamos viviendo, le dice al pueblo. Espántense y lloren. Es mejor caer a la realidad, espantarse y llorar y poner los pies sobre la tierra, en lugar de evadir la realidad a través de la distracción, a través de la, perdón que lo repita, de la evasión en la mente, para no sufrir, para no temer, para no espantarse. Despiértense, vengan a la realidad, les está diciendo Joel. Miren cómo estamos, miren, no hay nada, estamos escasos, nos saquearon, nos hicieron pedazos, estamos muriendo. Volvamos a la realidad. Vuélvete, iglesia, a la realidad. Deja de narcotizar tu dolor, deja de evadirlo. Es una realidad inevitable en este momento. Párate sobre la realidad. Abre los ojos. Llora. Llora. Se vale. Es necesario. Ubícate. Es el mensaje. Ubícate en lo que está pasando. Giman todos los que se emborrachan. ¿Por qué se emborracha una persona? ¿Por qué se emborracha una persona? Para no sufrir una realidad que no le gusta, para evadirse de la realidad que no le gusta. Por eso se emborracha, por eso se droga la gente, para tratar de fugarse, aunque sea por unas horas, de una realidad que no le gusta, que le atormenta. Esa es la razón por la que la gente se emborracha y se droga. Hoy nos convertimos en un mundo de borrachos y de adictos a través de muchas cosas, entre ellas lo que ya mencioné, ¿verdad? Pero no solo eso. A través de las compras, a través de tanta cosa que hay que nos va a permitir evadirnos de una realidad que nos está asustando. No me gusta lo que veo, por tanto me narcotizo, me fugo, evado la realidad y no la enfrento. El llamado del Espíritu es: despierta, sal de tu borrachera, sal de ese narcótico que tomaste, vuélvete de esa condición. Mira la realidad. Le dice: giman todos los que beben vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Le está diciendo: ni para vino te dejaron. ¡Qué paradoja! Tú, borracho, ni para vino te han dejado uvas. O sea, estamos amolados. Tremendo, ¿no? Y le dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú, joven, llora tú como joven, vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Llora como llora una joven cuando pierde al marido de su juventud. De ese nivel de llanto, de ese nivel de dolor. Así nos han dejado. Confundidos labradores, giman viñeros,
por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Ciñan los lomos, lamenten los sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, duerman en cilicio, ministros de Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Escuche, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Jehová. No hay alternativa. Vuélvanse a la fe de Jehová. Vuélvanse a la fe de Jesucristo. Vuélvanse a la fe del Hijo de Dios. Abran los ojos. Dejen de evadir la realidad. Caigan a cuenta de lo mal que estamos y vuélvanse a la fe. Vuelvan al ayuno. Vuelvan a la oración. Vuelvan a la búsqueda del único que puede restaurar todo lo destruido, que es el Dios nuestro. Ese es el mensaje. Ahí está el mensaje de Joel. Ahí está el mensaje de Joel. Poderoso mensaje. Poderoso. A ti, Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y el fuego consumió las praderas del desierto. El Señor es el recurso. Pueblo de Dios, este es un llamado a ti. Fieles del Señor, hijos de Dios, nacidos de Dios. Despierta de tu borrachera. Despierta, no evadas la realidad. Deja la televisión. Deja las muchas horas de entretenimiento en internet. Ese es un llamado del Espíritu, primeramente a mí y a todo el pueblo. Y vuélvete al ayuno, a la oración y a la búsqueda de Dios, dice el Espíritu. Vuélvete a la casa del Señor. Vuelve a la adoración. Esta mañana hemos tenido una adoración. Qué cosa tan gloriosa hemos tenido esta mañana. El Espíritu de Dios ya empezó a moverse. Siempre, hermanos, siempre el llamado de Dios, el motivo de Dios, siempre será traer su gloria y su presencia, siempre se antecede. Léalo en este pasaje, léalo en otros pasajes. Siempre antes de que la gloria poderosa de Dios visite la tierra, siempre se anteceden situaciones críticas. Léalo en la Biblia. Siempre que hay un despertar de Dios, un mover de Dios, un mover colectivo, un mover social de Dios, siempre, invariablemente, hay tiempos críticos. En este caso, después que usted lea Joel, que es muy corto, va a ver cómo Dios dice: todo esto que ha venido sobre ustedes, yo lo voy a restaurar, dice el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos. Todo esto que ha venido, se te murió tu mamá, se murió tu hermano, se te murió un sobrino, se murió un hijo tuyo. Tiempos espantosos. Pero el Señor dice: pero encima de todo ese dolor que has pasado, yo tendré misericordia. Como lo dice Habacuc también. Su gloria cubrió los cielos después de la desolación, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Aleluya. Y en medio de ella estaba escondido
su poder transformador, su poder que restaura, su poder que levanta, su poder que hace que reverdezca nuevamente la tierra, su poder que elimina a toda plaga, todo parásito que destruye el alimento. Viene la gloria de Dios. Ahí en el capítulo 2, versículo 12 en adelante, usted puede leer, dice, Jehová volverá y donará a su pueblo de manera solícita, ¿verdad? Y volverá a restaurar todo lo que el saltón, todo lo que el revoltón te robó, todo lo que el depredador se llevó, te lo devolverá. Y lo verás con tus ojos, pueblo de Dios. Vuélvete a tu Dios. Ora, levántate, gime, llora. Y verás la gloria de tu Dios. Y dice, y después de todas estas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, dice, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto tiempo después? Cuando Él quiera, simultáneamente. A veces está sucediendo el terror y Dios está glorificando. En medio de la bruma, en medio de la confusión, Dios está levantando. Ven. Quiero que escuchen a este muchacho, por favor. Quiero que cuentes lo que está pasando en tu vida, hijo. Hermanos, hace una semana me vino un gran temor, pero también me vino un amor por mi familia, un amor que no me dejaba. Yo quería estar con mi hermano, pasar tiempo con él, yo quería abrazar a mi mamá, quería abrazar a mi papá y llorar con ellos. Pero también me vino un temor que me decía, has ofendido a Dios, tu vida ofende a Dios. Y en medio yo eran como dos grandes temores. Uno me decía, ofende a Dios, conviértete a Él. Y otro me decía, has ofendido a Dios, ya no eres salvo. Ese temor me decía, tú te has perdido. Y estaba desesperado, tenía un temor, lloraba porque tenía miedo. Tenía un miedo tan horrible que no me dejaba vivir tranquilo, no me dejaba ni un minuto. Y yo buscaba refugio en el internet, buscaba refugio viendo videos, buscaba refugios viendo la televisión y no me sentía tranquilo. Y entonces yo le dije a mi mamá, le comenté a mi papá y ellos me dijeron, métete, ora, lee la Biblia, y en eso encontré paz y descanso. También empecé a leer libros cristianos y eso me ayudó y fue palabra que me ayudó y me dio seguridad. Ahora con todo el orgullo, con toda la felicidad y con todo el gozo puedo decir que soy salvo. Y si ustedes dicen, ¿el qué? Un joven con poca experiencia. Bueno, hermanos, si Dios me está usando a mí, un joven con poca experiencia, puede usarlos a ustedes. El Señor vive, hermanos, que no se les olvide. Vuélvanse a Dios, oren, métanse en lo secreto y oren a Él. Métanse con Él y que sea lo primero que esté en sus corazones y en sus mentes. Es lo que puedo decir y ahora estoy contento, estoy seguro de que hay un Dios viviente y me ha hecho salvo. Amén. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Le digo algo, esto ya comenzó. Lo dijo Débora hace un momento, lo dijo Silvia hace un momento, no va a comenzar. La semana pasada, esta semana, estuvimos en la casa del pastor Noé Cruz. La semana pasada estuvimos en su casa y nos compartió cómo se ha desatado entre ellos
un mover del Espíritu Santo, gente que era bien apática, gente de la iglesia que era bien para levantar un pie le pedía permiso al otro ahí en medio de la obra. Ahorita están ahí diciendo, pastor, vamos a orar, queremos estar en la oración, queremos levantarnos. Una iglesia que está aquí a 10 minutos, está en satélite. El hermano Noé y yo por años, 5 años, 4 o 5 años o más, no lo recuerdo, hemos estado juntos. Y cada vez que estamos juntos ministrando a algunas iglesias que nos han invitado, a muchas iglesias que nos han invitado, habíamos estado yendo antes de la pandemia, cada vez nuestras conversaciones era, ¿y cuándo irá a venir el avivamiento? ¿Y cuándo Dios comenzará a mover esto? ¿Y cuándo Dios se levantará en medio de nosotros? Era nuestra conversación cotidiana en el caminar. Íbamos en la camioneta de un pueblo a otro y predicando la palabra de Dios entre los pastores y entre la gente en Veracruz, en Tlaxcala, en Puebla, en Oaxaca. Y íbamos en estos años pasados haciendo esta labor y nuestra conversación era ¿cuándo comenzará? Con unas ganas de que sucediera. Y ahora que estuvimos en su casa me dice, pareja, así me dice él, me dice, pareja, dice, esto está pasando. Y dice, ¿y sabes qué? No lo entiendo. No lo entiendo. Dice, yo mejor me hice a un lado como pastor, imagínese. Porque el que tiene que hacerlo ahí es el Espíritu de Dios, y ha tomado a los jóvenes, y ha tomado a las señoritas, y ha tomado a los apáticos, y a los que estaban a medias tintas ahí en las cuestiones de Dios, que medio creían, no creían, están prendidísimos. Y yo le dije, no te quedes con todo el pastel, por favor, aquí estoy. Y puso sus manos sobre mí, sobre mi esposa y sobre nuestras hijas. Dice, compartimos, habíamos quedado que cuando la gloria de Dios viniera, si viene sobre tu casa me la compartes, y si viene sobre mi casa te la comparto, porque somos uno en Dios. Y oraron por nosotros. Y este muchacho, si supiera, no contó nada, pero si supiera lo que está pasando con él, se está cumpliendo la palabra del Señor. Y esta palabra tiene cumplimiento doble, porque esto sucedió en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo, se derramó sobre todos los que estaban en la casa 120, y el mismo Pedro dijo, como el profeta Joel profetizó y dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que está pasando ahora, les dijo ahí en Jerusalén, y como lo dijo el Señor, también creemos que Dios está empezando a hacer ahora en medio de este 2021 en esta Ciudad de México. Lo creemos y lo queremos en el nombre del Señor. Así que prepárese. ¿Sabe qué es lo que estaba sintiendo este hombre, este joven? ¿Sabe qué estaba sintiendo? El terror que viene de ofender a Dios. Lo dijo. A mí me lo explicó él. Y yo le dije, sí, hijo, esto es de Dios. Porque lo primero que viene cuando el Espíritu de Dios empieza a soplar sobre una casa, sobre un lugar, es un espanto terrible de que somos ofensivos para Dios. Hay una conciencia que el Espíritu de Dios hace sobre el corazón humano de que le ofendemos, de que le hemos ofendido, de que nuestra naturaleza caída lo ofende todos los días. Y te sientes que te mueres. Pero Dios te levanta. Y eso ya empezó. Mi hermana Gloria me dijo hace unas semanas, Gloria es la mamá de Jonathan, que acaba de pasar aquí. Ella me dijo, pastor, que me dice ella así a veces, soy su hermano, pero ella me dice, el Señor me dijo que va a levantar un mover poderoso y que va a comenzar con 2 jóvenes. Ya está uno. Me lo dijo antes de todo esto. Hace poquito, no sé si un mes, 2 meses, no sé. Me dijo, va a levantar a 2 jóvenes. Y los va a levantar fuerte. Y por ahí va a empezar. Estamos detectando quién es el siguiente. Yo estoy pensando en alguien, pero Dios lo confirmará. No es lo que yo diga. No es lo que yo diga. Es lo que Dios haga. Y le digo una cosa. Estamos dispuestos. Y estamos abiertos. Iglesia, déjeme decirle algo muy importante como pastor. Puede ser que en medio de nosotros sucedan cosas que nos parezcan locuras en este mover. Puede ser que el culto pueda durar 5 horas
si Dios se empieza a mover así. Puede ser que haya cosas que dice, pero si esto nunca ha sucedido aquí, ¿por qué que nos descuadremos y en lugar de tener una predicación, todo el culto sea de adoración, de oración? Puede ser lo que sea. Yo estoy dispuesto a que sea lo que Dios diga. Y si me dice, tú siéntate allá en el rincón, pastor, o súbete a tu oficina en lo que yo hago aquí, yo me subo, me quedo allá postrado y digo, y echando porras, ¿verdad? Espíritu de Dios, hazlo. No le extrañen que cosas distintas comiencen a pasar, porque el que ordena no es el pastor, el que ordena es Dios, su Espíritu Santo cuando se mueve. Y en esta casa permitiremos que el Espíritu de Dios haga lo que Él quiera, porque Él ya se está comenzando a mover. Así que usted decide si quiere que Dios trabaje en usted. Le voy a decir algo, cuando el Espíritu de Dios se comienza a mover, hay gente que dice, no, yo no, ellos está bien, pero yo no, es más, me hago a un lado, se vale. Y Dios va a respetar eso. Espero que no lo haga, porque Dios trae cosas tremendas a una iglesia, a las iglesias. Y le digo algo, solamente para terminar esta reflexión, le digo algo, cuando el Espíritu de Dios se empieza a mover, comienza a ordenar. Y a veces el ordenar duele. Lo que estaba chueco lo empieza a enderezar y eso a la gente le duele. Por eso muchas veces se aleja. Le digo algo más fuerte. Hay veces que Dios quita de en medio a la gente cuando estorba. Solo lo diré así. Dios quita de en medio a la gente cuando estorba. ¿Sí, Moni? Póngase de pie.